Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio estar acá nuevamente con ustedes. Me alegra mucho verlos, aunque sea por este medio. Créanme que ya lleva tiempo de no saludarles, pero es motivo de gozo poder verles. Los miro muy bien, gracias a Dios. Vamos a compartir un momento la palabra del Señor. Entonces voy a pedir que por favor me acompañen a orar para que sea Dios quien hable. Que sea Dios quien se mueva, que la palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque nos permites congregarnos, Señor, a la distancia para oír tu voz, Señor. Te vamos suplicando que por favor tú envíes tu palabra oportuna, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que la palabra entre, que entre como una semilla y que dé fruto al 100 por uno, Señor. Todo pensamiento contrario, altivo, Señor, lo vamos sujeto, Señor, a la obediencia de Cristo, Padre Santo. Bendecimos, Padre, la vida de nuestro apóstol, de nuestras autoridades, Señor. Cúbrelos, bendícelos, donde quiera que ellos estén, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, yo quisiera preguntarles ¿cuántos tienen Biblia a la mano? Y si es posible que la levanten para que quede constancia. Gloria a Dios. Voy a pedirles por favor que me acompañen rápidamente a una serie de pasajes, empezando por el libro de los Salmos, capítulo 126, versículo 1, un salmo bastante famoso, conocido, de hecho lo cantamos. Es parte de la colección de los salmos de cántico de ascenso gradual. Ustedes saben y hemos aprendido que estos salmos contienen la doctrina de los que hemos de ser arrebatados, y comienza así este salmo precioso: cuando Jehová restauró la cautividad de Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces vemos de que había una situación de cautividad, de opresión, de esclavitud al pueblo de Israel, y Dios promete que habrá restauración. Dios promete que traerá libertad. Y con ello restaura una serie de situaciones que son clave para nosotros, que son clave para los que vamos a ser arrebatados. En el siguiente pasaje, en el siguiente versículo dice: entonces, como consecuencia que Dios restaura, nos da esa libertad, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Y entonces las naciones dicen, como consecuencia de este proceso, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces vemos cómo la cautividad entonces está en oposición a la risa, está en oposición a la alabanza, se opone a lo profético. Dice en el pasaje anterior leído que la capacidad de soñar, de tener visiones, es restaurada también cuando Dios quita la esclavitud en la cual estábamos. Entonces vemos una serie de situaciones que necesitamos para nuestras vidas, que es clave para que seamos arrebatados y nos vayamos con el Señor y pues tengamos ese encuentro con el amado. Pero de eso podemos observar y aprender varias cosas. Entonces quiero que por favor me acompañes a nuestros pensamientos. La cautividad, lo define uno de los diccionarios, es un estado de privación de libertad que es impuesta a una persona o inclusive a un animal. Vemos entonces que el estar cautivo es no poder disfrutar de la libertad que Dios quiere que tengamos. Dentro del plan de Dios está el que seamos libres. Ustedes habrán leído donde el Espíritu de Dios es Señor, ahí hay libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el Señor quiere que regresemos a ese estado de libertad y que salgamos de la cautividad que el pecado mismo nos ha querido imponer el enemigo, ¿no? A través del pecado. Entonces, tomando eso en cuenta, por favor acompáñame. Yo voy a leer la versión de la Biblia textual en el Salmo 118, capítulo 15. Vamos avanzando ahí en el desarrollo del tema. Dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Y ese salmo es muy hermoso. Toda la palabra es hermosa, pero en el siguiente pasaje dice, en el versículo 16 dice: la diestra del Señor es exaltada
La diestra del Señor hace proezas. Y dice lo siguiente en el 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Entonces vemos acá algo bien, bien interesante. Dios anhela, Dios quiere que en nuestra casa se haga evidente la voz de júbilo, la voz de salvación que hay como consecuencia de haber sido salvo, como consecuencia de haberlo conocido. Y vemos que lo contrario es la cautividad. En este momento que estamos viviendo hoy en día, pues dadas las circunstancias de la enfermedad, pues se nos ha impuesto leyes para nuestra protección de permanecer en casa, y muchos ven eso como una cautividad. Muchos ven eso como una ocasión de estar esclavos. Y con ello, pues vemos, se desarrollan todos los eventos que leímos anteriormente. Se acaba el fluir profético. De repente tú profetizabas y ya no lo estás haciendo porque estás encerrado en casa. De repente tenías visiones y sueños y ya no los tienes porque estás encerrado en casa. De repente tú antes cantabas y danzabas en la iglesia, aplaudías con todo tu corazón, pasabas a danzar al frente, dabas gritos de júbilo, qué sé yo, pero ya no lo haces porque ahora estás en casa. Y de repente la situación se viene a convertir como una cárcel para muchos, cuando el plan original es de Dios, es que aún en la casa se haga manifiesta la alabanza, el regocijo, el gozo y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de muchas bendiciones. Entonces yo quisiera leer este pasaje en varias versiones. El Salmo 118 versículo 15, voy a seguir hacia la versión del oso, y en esta versión el mismo pasaje dice: voz de júbilo y de salud hay en la tienda de los justos, la diestra del Señor hace valentías. Gloria a Dios. Vemos también entonces de que la voz de júbilo y de salvación también trae como consecuencia salud. Y bueno, estamos viviendo una pandemia, una enfermedad a nivel mundial, y pues con el razonamiento lógico humano viene el temor a la muerte. Pero hemos creído, hemos confiado en un Dios todopoderoso, un Dios que salva, un Dios que sana, a Jehová Rafa o Rafa. Y realmente pues tenemos que poner nuestra mirada, nuestra esperanza en el Señor, confiando de que la salvación es una salvación grande y poderosa, que no se limita únicamente a la existencia terrenal, sino que vamos hacia una vida eterna. ¿Amén? Vamos a disfrutar ya de un cuerpo glorificado, de estar con el amado, de alabar a Dios por la eternidad. O sea, no estamos limitados a esta realidad únicamente, pero a veces vienen dardos a nuestra cabeza y pensamos: ¿qué pasa si me enfermo y me muero? Pero déjame decirte algo, realmente es algo glorioso si morimos, porque al final de cuentas para Él vivimos, ¿amén? Y sabemos de que no estamos atados a esta libertad, sabemos que hay algo más, hay algo glorioso y poderoso luego de esta vida, ¿amén? Así que el vivir es Cristo y el morir sería ganancia, pero vamos a que realmente la circunstancia, lo que está pasando, viene a pagar a muchos. Y bueno, y otra cosa también bien importante: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces realmente la fe, mira, muchos quieren tergiversar lo que es la fe, y por ejemplo te dicen, bueno, a ti no, pero a algunos le dicen: ten fe para tener un buen carro. Y bueno, gloria a Dios, es una añadidura y se puede, ¿no? Dios puede darnos eso, pero para eso no es la fe nada más, ¿sí? Ten fe para tener una mansión. Ten fe para tener una empresa enorme, gigantesca. Y realmente la fe va mucho más allá, es mucho más poderosa, ¿no? Estamos creyendo en el Hijo de Dios, estamos creyendo en el Dios eterno, y estamos creyendo que aunque no podemos ver más allá de la muerte, no sabemos con estos ojos qué pasa, pero tenemos la certeza y la convicción de que hay una vida eterna esperándonos, amén. Entonces vemos de que entonces en este contexto, dentro de las casas debería haber una voz de júbilo y de salud también brotando. Y conste, no por lo que nuestros ojos puedan ver. La bondad de Dios, la misericordia de Dios no se mide por las circunstancias. La naturaleza de Dios es ser bueno. Y sea que Él dé, sea que Él quite, Él sigue siendo bueno y sigue siendo digno de alabanza. Y para eso es la fe. Por eso tenemos que abrazarnos de la palabra de Dios y creer en sus promesas, porque las hemos de ver cumplidas. Amén. Voy a continuar con un versículo que nos siga ampliando el panorama. Voy a leer nuevamente Salmos 118 versículo 15.
Solo que me voy a la versión Palabra de Dios para Todos. Y esta versión dice, se escuchan los cantos. Ok, venimos de una voz que se escuchaba, ¿no? Ahora dice acá, se escuchan los cantos de victoria y alegría en los hogares de los justos. La mano del Señor ejerce poder. Qué cosa más tremenda, preciosa, gloriosa. Entonces, ¿qué vemos acá? Que esa voz que veníamos leyendo anteriormente se viene traduciendo entonces a un cántico, a una forma de alabanza. O sea que podemos y estamos habilitados para alabar a Dios desde la casa. Contrario a lo que el mundo quiere vendernos. Quiere vendernos de que estamos encerrados, de que hay un cautiverio, pero realmente hay una delicia, hay una bendición de estar en casa. Amén. Voy a continuar entonces con el tema. Luego de esta breve introducción, vamos a platicar hoy acerca de la casa de la canción. Debemos de partir de lo siguiente. Salmo 23, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero subrayemos la palabra casa. El plan de Dios es de que regresemos a casa. De repente tu amigo que me escuchas, te habías alejado del Señor, te habías alejado del congregarte, porque la Biblia dice que no debemos de tener por costumbre el dejar de congregarnos, sino que debemos de buscar la unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Pero sucede que de repente a través de esta situación comenzamos a tener un mal pensamiento, se tergiversa el concepto de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y realmente, como te decía antes, el estar en casa física con la familia es una bendición. El poder congregarnos con los hermanos es una bendición. Y la meta final es regresar nuevamente a la casa del Padre. Tenemos allá el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Que recibió su herencia, la malgastó y estando lejos volvió en sí, dice el libro de Lucas, y se recordó que tenía casa. Y cuando se acercó, dice que escuchó una sinfonía, escuchó música, porque lo que había ahí realmente era una fiesta. Entonces mira, conforme nos acercamos a la patria celestial, también nuestro corazón debería de sintonizarse con alabanza celestial y debería estar brotando constantemente de nuestros labios. Y bueno, aquí hay algo muy importante. Lo hemos cantado, ¿sí? Hay muchas formas de alabar su nombre. Y bueno, y el corito sigue, pero hemos entendido de que hay más de 15 tipos de alabanza en la Biblia. Por ejemplo, la alabanza Todá, la alabanza Yadá, la que es la de las manos, la alabanza Tejilá, que es la congregacional, la alabanza Barak, que es bendecir, etc. Pero hay una alabanza que debe también, aparte de la congregación, que es algo precioso, porque los salmos dicen, de ti será mi alabanza en medio de la congregación, pero también debe haber una alabanza en la casa que debe brotar. Y yo creo que esto que Dios ha permitido realmente, porque mira, todo lo que sucede pasa para bien a los que amamos al Señor. O sea, hay un propósito bendito que Dios tenía planeado para nosotros, aparte de bendecirnos, y era perfeccionarnos en alabanza. Porque mira, a veces es fácil para algunos estar en la iglesia, ¿verdad? Y de repente miramos el coro, alabanza Todá, miramos a los músicos, alabanza Samar, la alabanza Tejilá, la congregación, y con ellos hay una explosión de alegría, de júbilo, las danzas, los coros, etc. Pero de repente, fuera del contexto iglesia, ya no fluimos tanto como deberíamos. Entonces, el estar en casa, no voy a decir encierro porque suena feo, realmente estamos siendo pulidos en esta etapa de la alabanza, estamos siendo perfeccionados, porque recuerda que el tabernáculo de David iba a ser restaurado en el final de los tiempos, y eso implica la alabanza. Entonces tenemos que comprender, amados hermanos, de que estamos en casa para ser perfeccionados en la forma en la que alabamos a Dios. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a leer un último versículo otra vez, Salmo 118, versículo 15, pero en la versión, nueva versión internacional. Hemos leído que decía voces de júbilo y de salvación, luego decía voces de júbilo y de salud, luego decía que había cantos de victoria y alegría, pero en esta versión dice gritos de júbilo y victoria resuenan en la casa de los justos.
Entonces, eso es muy interesante porque así como hay una serie de manifestaciones en la danza que cabrían dentro de la categoría de la alabanza halal, que es una alabanza espectacular como la que David hizo, que delante de todo el pueblo se hizo más vil, que se mereció la honra de Dios, se mereció la honra del pueblo, pero el menosprecio de Mical. Pero entonces vemos de que la danza es parte de esa alabanza halal, pero ahora vemos que también hay gritos, que según los pasajes que leímos antes en las diferentes versiones, el grito puede ser una canción y es una voz también. Entonces brevemente, en la presentación ya tú lo verás, hay diferentes tipos de gritos en la Biblia. Voy a leerlo solo por mencionar algunos de ellos, que cada uno de ellos merece o es un estudio propio, ¿no? Es una administración individual y una activación que debe hacerse en cada una de las vidas de la iglesia. Pero por ejemplo está el grito Kol, está el Patzak, está el Ruah, el Teruah, el Ranán, el Riná, el Tzak y el Nasá, entre otros. Entonces todos esos gritos le hacen oposición, por ejemplo, a los gritos de violencia. Tú sabes, por ejemplo, la gente cuando hablamos de grito, digamos en lo secular, la gente rápido piensa que el grito es para maltratar a alguien o para maldecir a alguien. Hay gritos de maldición, hay gritos de lamentación, hay gritos de duelo, por ejemplo. Pero todo esto Dios lo quiere cambiar hacia los gritos que están bajo la alabanza que Él desea para Él, para bendecirnos a nosotros. Porque déjame recordarte que la Biblia dice que gloria a Dios en las alturas, o sea, alabamos a Dios que está arriba, y paz a los hombres. Entonces, la consecuencia de alabar a Dios correctamente, íntegramente, perfeccionadamente o perfectamente, se va a traducir para nosotros en una bendición de parte de Dios. Claro, no alabamos a Dios porque estemos interesados en los beneficios, pero siempre hay beneficios por alabar a Dios. Amén. Por ejemplo, vemos el pueblo de Israel que alababa a Dios y Dios peleaba sus batallas. Y vemos varios ejemplos de esos. Entonces, yo quisiera entonces ir ya relacionando los términos gritos, canción, alabanza, casa, tienda, aunque también sabemos que podemos gritar en la congregación, pero quisiera avanzar hacia el siguiente tipo de alabanza. Dentro de las muchas formas que tenemos para alabar al Señor, hay una alabanza llamada Shakbach, ¿sí? Que está relacionada con una expresión fuerte, una alabanza gritada, una canción, valga la redundancia, cantada en alta voz, no calladito, así como susurrando, no. Este tipo de alabanza es explosiva, hace que los demás nos escuchen cuando estamos alabando a Dios de esta manera, ¿sí? Entonces puede ser una canción o pueden ser gritos. Y como les dije antes, tendríamos que analizar los tipos de gritos que hay, pero por cuestión del tiempo vamos a enfocarnos tal vez más en la alabanza Shakbach, pero como te digo, realmente esto abriría la puerta a una serie de temas que te invito a que estudies en casa. Amén. Bueno, cuando leemos o buscamos qué significa la alabanza Shakbach, para los que quieran estudiarlo en casa, esa la encontramos en la concordancia de Strong, en el numeral H, 7623. Según la concordancia, dice que es una raíz primaria, propiamente hablar en un tono alto. Específicamente, dice acá, volumen alto. Figurativamente, apaciguar también, como con palabras. Y se traduce en nuestras Biblias como alabar, celebrar, gloriarse y sosegar. Mira, antes de continuar, realmente tenemos que comprender en el espíritu y por la palabra de que la alabanza es bastante amplia y que Dios anhela que seamos perfeccionadas en cada una de las manifestaciones o tipos de alabanza para su nombre. Déjame recordarte de que una de las razones por las cuales fuimos creados fue para la alabanza de la gloria de su nombre. Dice la Biblia que fuimos escogidos, preparados, apartados desde antes de la fundación del mundo. O sea, el plan de Dios original
para nosotros, o parte del plan original de Dios para nosotros, era que fuimos creados para alabarle, adorarle, para estar delante de su presencia. Claro, a causa del pecado, a causa de que escogimos el pecado antes que servirle a Él, pues abrimos puertas a un montón de consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Déjame decirte que en los últimos días he escuchado preguntas de jóvenes y claro, ellos tienen curiosidad y me dicen, mira, ¿por qué Dios permite esto que estamos viviendo? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios es tan poderoso? ¿Por qué permite esto? Y la respuesta pues que vemos en la Biblia es, bueno, ese no era el plan original de Dios. Dios preparó un huerto especial para sus hijos, el paraíso, pero a causa de que escogimos el pecado, vino con ello toda la consecuencia de enfermedades, de muerte, de violencia, etc. Entonces, pero parte de esta restauración, dice al final la profecía, es para que el resto de los hombres, cuando habla del tabernáculo de David, busque al Señor. Entonces, Dios anhela que nuevamente regresemos a ese plan original y que le alabemos. Y yo tenía una cosa también bien importante. Hay un misterio en la alabanza, hay un misterio en el sonido. Imagínate lo siguiente, le dice la Biblia que en el principio estaba el Espíritu de Dios y se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo. Vemos el Padre que comienza a crear y dice la palabra, y dijo, hágase tal cosa. Y luego vemos en el contexto del Nuevo Testamento que el verbo, que el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Entonces vemos de que el Padre a través del Hijo dice que las cosas sean hechas. Yo imagino lo siguiente, tal vez en mi mente finita, en ese universo subcuántico que había en ese momento de energía, una voz universal, aleluya, Cristo atravesando el universo, poniendo orden y creando las cosas de la nada. Ese es el Dios en el que creemos, pero vemos de que se hace a través de un sonido, a través de una palabra. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, hablando de la salvación, pero con la boca se confiesa para poder ser salvo. Entonces hay un misterio, hay una bendición en cuanto al sonido, y eso tiene que ver con alabanza. Entonces la alabanza gritada, la alabanza Shabbat, hay cosas que por el tiempo vamos a ver algunas de ellas, pero acompáñame por favor a la siguiente, ¿sí? Al siguiente pasaje, que sería Salmos 145, versículo 4. Estoy en la versión Dios habla hoy. Voy a dar un momento para que lo busques ahí en casa, mientras yo tomo un traguito de agua. Gloria a Dios. Dice esta versión, esta porción de las Escrituras. Qué cosa más preciosa, hermanos. Perdón, déjenme que me deleite esto, ¿sí? De padres a hijos se alabarán. Ahí es Shabbat. Tus obras. Y se anunciarán tus hechos poderosos. Ok. ¿Qué significa esto? ¿O qué logro yo ver en este pasaje? Otras versiones dicen, de generación a generación gritarán tu alabanza. Entonces veo de que aquí hay una transferencia espiritual de los padres a los hijos estando en casa, cuando alaban a Dios con la forma Shabbat, con alegría, con júbilo, con gritos. Es como que se activara algo en la genética espiritual de los hijos y se está transfiriendo una bendición. ¿Dónde más vemos esto? Por ejemplo, cuando Abraham entrega el diezmo de todos a Melquisedec, dice la palabra que aún estando en los lomos Leví, pues fue apartado para el Señor. Estoy parafraseando, o sea, una acción que su abuelo hizo, porque Abraham engendró a Isaac, amén, e Isaac engendró a Jacob, y luego Jacob pues fue convertido en Israel, y luego pues dentro de Israel iba Leví, ¿no?, que fue apartado para el Señor, él y su descendencia. Pero vemos de que generaciones antes de que Leví naciera, una actitud, una acción espiritual activó, promovió una activación genética espiritual de bendición. Vemos también el ejemplo de Timoteo cuando habla de Eunice y de Loida, su madre y su abuela. Dice que la fe sin fingimiento que él heredó de ellas, pues estaba presente en él. Entonces vemos de que hay cuestiones espirituales
buenas como también las puede haber del lado negativo, que son transferidas a nuestras generaciones. Entonces, si tú eres padre de familia y me escuchas allá en tu casa, la forma en que tú alabas a Dios está bendiciendo, activando, ministrando la genética de tus hijos. O sea, se pasa de una generación a otra generación. Está transformando, está cambiando hasta lo más íntimo de la formación nuestra, ya la genética, la forma en que tú le sirves y tú le alabas al Señor. Otro ejemplo, al menos en nuestras casas, en nuestra cultura, cuando estamos comiendo los alimentos, nos enseñan desde muy pequeños a que uno no se levanta si uno no dice gracias. Entonces uno está comiendo ahí de chiquito y todo emocionado, quiere uno ir a jugar y de repente, ¿a dónde vas? A jugar. No, no te levantas, espérate. ¿Cómo se dice? Muchas gracias, ¿verdad? Buen provecho, puedes irte. ¿Dónde aprendemos el ser agradecidos? En casa. Y déjame recordarte que una de las formas de alabanza que la Biblia dice, entraré por sus puertas con acción de gracias, la alabanza toda. ¿Dónde podemos aprender esa alabanza toda? ¿O dónde debe ser enseñada? En casa. Entonces, ¿y qué sucede? Que la trampa del enemigo es, ok, en la casa hay una gran bendición. El plan original del diseño de Dios es estar en casa. Voy pues a preparar morada para ustedes, dijo el hijo cuando se fue de la tierra. En el Salmo 23 leemos de que vamos de vuelta a la morada del Padre, pero el enemigo quiere suplantar una serie de bendiciones que Dios había trazado y que pone en su lugar. Maltratos, insultos, peleas, de repente papi y mami están peleando ahí, los niños están ahí asustados, llorando, escondidos bajo sus sábanas en la cama o en una esquina, en un rincón. Y esa no es la administración que Dios quiere. Dios quiere transformar tu tienda para que hayan voces, gritos y canciones de júbilo, de salvación, de victoria y de salud, entre otras cosas. Entonces, amado hermano, yo te pido que nos detengamos por un momento. Dios te dio hijos que son herencia de parte de Él. Tu función es bendecirles, es ministrarles, es enseñarles. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Entonces, tu tarea es ministrarles. Otra cosa que la Biblia dice en Mateo 21:16, cuando Jesús, le cuestionan qué pasaba o lo que estaban diciendo y él les contesta, bueno, sí, nunca oísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y allá en Salmos 8:2 dice la fortaleza. Entonces vemos de que la alabanza se perfecciona en los niños, pero tiene mucho que ver la administración que hay de los padres a los hijos. Entonces la alabanza shakbach, la alabanza que tiene que ver con gritos, la alabanza que se ministra también en casa, va a activar muchas cosas buenas en tus hijos. Entonces, antes de volver a gritar nuevamente en casa, por enojado o por alguna discusión o algo, piénsalo 2 veces y mejor alaba a Dios. Pon freno en tu mano y dile, Señor, ayúdame, ¿verdad? No, porque a veces, mira, estando en casa, gritamos por un partido, de fútbol o de básquet o qué sé yo, ¿verdad? Pero no nos dignamos a poder gritarle a Dios lo que Él es, lo bueno que Él es. Entonces, que tu casa se convierta entonces también en un lugar de alabanza al Señor. Amén. Voy a continuar a causa del tiempo, ya vamos avanzando. Tendríamos mucho que platicar de esto, pero por el tiempo vamos a avanzar. Amén. Voy a ir a Proverbios 29:11 en la versión Jerusalén. Esa versión dice de la siguiente manera: el necio, tú no eres necio, gracias a Dios, pero el necio da rienda suelta a sus pasiones, el sabio acaba dominándolas. Y la palabra ahí dominándolas es shakbach, nuevamente. Entonces, déjame ponerlo de la siguiente manera: gloria a Dios en las alturas, como consecuencia paz a los hombres en la tierra, ¿no? Ok, vamos a aplicar ese mismo principio. Tú shakbach a Dios en las alturas y como consecuencia Dios te da la capacidad de que domines tus pasiones y eso te hace un sabio. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Entonces vemos cómo todo se va entrelazando. Y bueno, esto me recuerda a Salmos 32:7, que dice que habrán cánticos de liberación que nos van a rodear.
Mira, y esto también es bien tremendo. En la Biblia vemos de que hay una canción, o hay canciones del Padre, hay canciones del Hijo y hay canciones del Espíritu Santo. Y los cánticos de liberación provienen del Padre. Él nos rodea con una canción y nos viene a liberar de lo que nos tenía atados. ¿Y por qué tenemos esta colación? Porque digamos, en la situación actual que estamos viviendo, en esta pandemia, en el confinamiento en casa, no voy a decir cautiverio ni encarcelamiento, es lo que estamos por un momento en casa. Se da lugar para que muchos le den rienda suelta a sus pasiones y a las tentaciones. ¿Cómo así? Ok, estoy en casa donde nadie me va a ver, ya no voy a la iglesia, ya no estoy sirviendo. Porque a veces pasa que por amor a Dios y al privilegio, nos abstenemos de muchas cosas, pero bueno, ahora estamos en casa y bueno, no pasa nada. Sin embargo, Dios te dice, no, espérate, alábame en la casa, que haya Shabbat, y te da la capacidad de que domines aquellas situaciones que no te edifican, que no te convienen. Entonces, nuevamente vemos que es necesario alabar a Dios en todo lugar, en todo tiempo, porque Él es digno. Amén. Voy a continuar un poco más. Sería interesante en algún momento hablar acerca de los cánticos del Hijo o los cánticos del Espíritu Santo, pero bueno, aprovechando la oportunidad, aquel pasaje que dice que Dios callará de amor y se levanta como un poderoso guerrero a nuestro favor, y dice que canta y hasta danza a causa de nosotros. Entonces vemos, imagínate tú al Padre sentado en su trono, viéndote tú cómo alabas, cómo quieres agradarle, cómo tú le adoras, cómo tú le sirves, cómo tú te guardas para Él, y estás en una batalla ahí. Eso provoca alegría en el corazón del Señor, y según la Biblia, Él se levanta y hace fiesta por nosotros. Qué cosa más hermosa, ¿no? Imagínate un día que venga Dios y te diga, mira, hijo mío, me alegraste tanto mi corazón, que bueno, le dije a los ángeles que tocaran un coro, ¿verdad? Y me puse a danzar a causa de ti. Qué cosa más preciosa. Yo anhelo llegar a ese nivel de agradar a Dios para que Él también se deleite en lo que yo hago. Amén. Bueno, continuemos. Yo sé que por la sangre de Cristo, pues vamos en ese camino. Amén. Vamos a avanzar un poco más. Salmo 65:7. Estoy en la versión Biblia textual. En lo que tú lo encuentras, toma otro traguito de agua. Y la palabra dice, Él sosiega, Él calma. Ahí es Shabbat. El estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Vemos entonces de que otra vez, tú Shabbat a Dios, y Él como consecuencia va a derramar una bendición y una administración. Dicho sea de paso, nuestra alabanza no es la que bendice a las personas, sino que nosotros bendecimos a Dios y Él bendice como consecuencia, ¿sí? Porque también eso es otro efecto de este momento que estamos viviendo, que a veces creemos o pensamos de que voy a bendecir a la gente con mi talento. Y ciertamente somos una bendición. A todos Dios nos ha dado un talento, un don. Pero tenemos que recordar en todo momento de que la alabanza es para el Señor. Y Él como consecuencia hará lo que Él desee con nosotros. Amén. Y Él es bueno y fiel y siempre nos va a bendecir. Regresando nuevamente a este pasaje, dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Esto me recuerda automáticamente cuando el Señor Jesús estaba en la barca, allá en Mateo 8:23 al 27. Voy a leerlo brevemente para que todos nos estemos contextualizados. Cuando Jesús, allá en Mateo, dice, entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Buen paso, eso está re bien. Y de pronto, dice que se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Aparentemente, ¿no? Porque Dios siempre está pendiente de nosotros. No se dormirá el que te guarda. Y llegándose a Él, le despertaron y no, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma.
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria a Dios. Mira, amado hermano, yo no conozco a profundidad lo que está pasando en tu casa, pero Dios está en tu barca, Dios está en tu casa. Dios no se ha olvidado de ti. Pero es momento de que clames, es momento de que levantes tu voz en alabanza, en petición a Él, para que Dios calme el mar, la tormenta que se ha levantado. No sé, de repente te estás ahogando con el temor de la enfermedad que está rodeando hoy el mundo. Estás angustiado por las deudas o la situación económica, financiera, que pinta mal en todo el mundo. O de repente, incluso la enfermedad ya llegó a tu casa y estás viendo a tus familiares enfermos y aún muriendo. Y estás en ese momento, Señor, ¿qué hago? Grítale al Señor. Eleva tu voz al Señor. Dios nos ha dado armas espirituales. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Nos ha dado herramientas para poder ministrar y bendecir el lugar en donde estamos. Así que levanta tu voz y vas a traer la presencia de Dios y Él se va a levantar por ti y Él va a sosegar las aguas y le va a ordenar a los mares y a los vientos. Recuerda que los vientos también son figuras o representan espíritus. La palabra tanto en griego como en hebreo, ruah, espíritu, y neuma, espíritu, es la misma. Entonces es momento de que levantes tu voz, de verdad. Deja el acomodamiento que te pueda querer estar envolviendo. Mientras caí en mis huesos se envejecieron y la situación que estamos viendo para algunos ha sido un motivo de ya no alabar a Dios y quedarse callados, y realmente debe haber un fruto continuo en tus labios que glorifiquen al Señor. Entonces yo no sé humanamente qué estás tú viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y si tú has permitido que el Señor esté en tu barca, que esté en tu casa, que esté en tu vida, clama a Él y Él va a responder. Y vas a ver que todo lo que te mando va a obrar para bien. Entonces es momento de que te levantes y que grites una alabanza en alta voz. Y primeramente Dios, que algún día regresemos a la nueva normalidad, le dicen ahora, a congregarnos y todo. Primeramente Dios. Pero no esperes a ese entonces para comenzar a hacerle fiesta al Señor, a alabarle y a agarrar a tu familia y ministrarle esta forma de alabanza y las otras que hay. Amén. Entonces, también recordemos de que las olas también son figura de diferentes doctrinas que hace que mucha gente tambalee. Entonces, cuidémonos de eso. Alaba al Señor, entra en su presencia para que Él también te vaya guiando por el camino que Él quiere para tu vida. Entonces, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Amado hermano, no te dejes llevar por lo que estás viendo en las noticias, en las redes sociales. A veces hay manipulación de información. No es mi intención entrar en temas políticos, pero los pueblos se amotinan y piensan cosas vanas. Pero tú tienes que estar sosegado por el Espíritu de Dios, alabándole, exaltándole y adorándole. Amén. Voy a continuar con un pasaje más y creo que ya el tiempo nos va avanzando. Si por favor tú me acompañas a toda la Biblia es hermosa, hermano. Toda la Biblia es una bendición. Pero en el transcurso de nuestra vida, en algunos pasajes van tomando más fuerza, ¿no? Y se va revelando la escritura de alguna manera, aunque yo creo que nuestra mente no es capaz de comprenderla por completo, pero hay cosas que sinceramente van marcando nuestra vida, ¿no? Y bueno, déjame decirte, para mí ese tiempo ha sido un tiempo de milagros, un tiempo de aprender a vivir, a depender de la mano del Señor, y Dios ha sido bueno. Dios no nos ha dejado, no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, y hemos visto cosas gloriosas. Yo me alegro del evangelio que estamos viviendo, que es poder de Dios realmente. Es un motivo de estar agradecido cada día. Y bueno, espero la bendición también de poder verte nuevamente cara a cara, ¿verdad? Eso también lo extraño, pero lo que hemos vivido en este tiempo ha sido de mucha bendición. Josué 6:20
Dice, y entonces el pueblo gritó. Nuevamente hay una expresión de Shakbach, ¿sí? Ese grito es uno de los varios que mencionamos hace unos minutos, ¿sí? Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Qué cosa más gloriosa, hermanos. Yo hoy vengo con voz de mando, con trompeta de Dios, no por mis propias fuerzas, sino porque he sido enviado a bendecirte con la palabra. Y porque estoy anunciando la misma palabra del Señor. Entonces, mientras esta palabra es ministrada a tu espíritu, a tu alma y a tu cuerpo, es momento de que tu espíritu despierte, que los valientes se levanten y que comiencen a gritar ahí donde tú estás, porque ahí Dios te va a dar la victoria. Y las murallas que te estaban rodeando, las murallas de opresión que te estaban afectando aún en tu alma y aún en lo literal, van a comenzar a caer. Pero es momento que tú te levantes y que explores, que entiendas, que se te haga vida ese tipo de alabanza adentro de ti. Y mira, toda atadura, todo lo que estaba atando, impidiendo que tú levantaras tu voz al Señor, en este momento comienza a romperse. En este momento está sonando la trompeta de Dios para tu vida, para que los muros caigan y tomes autoridad y ganes la batalla contra tus enemigos y los que te oprimían. Déjame contarte algo brevemente. Para mí gritar ha sido bien problemático a lo largo de mi vida. No me gusta gritar, no me gustaba más bien. Tenía un problema a veces todavía se me nota un poco, pero un problema de tartamudez. Fui diagnosticado tartamudo desde muy pequeño, entonces el hecho de hablar inclusive se me ha dificultado en diferentes momentos de mi vida. Entonces para mí llegar a este tipo de expresión de alabanza, de que no solamente me ha costado desenvolverme en la parte de hablar normal, sino que todavía gritar, ha sido una muralla que Dios ha ido derribando. Y déjame decirte algo, algunas de las liberaciones que han sucedido para mi alma, de las ataduras que yo he tenido, de las batallas que el Señor me ha dado la victoria, se han ganado cuando yo grito. De repente agarro la almohada de mi cama, ¿verdad? Por los vecinos, si es acaso, y empiezo a gritar y a clamar y experimento cosas poderosas de parte de Dios. Y si pues no hay vecinos cerca, pues lo hacemos con todas nuestras fuerzas, no importa, es para el Señor, ¿sí? Y no digamos en la congregación, cuando teníamos aquella bendición de gritos de júbilo, gritos de victoria y podíamos gritar, pues hay una administración especial. Entonces, amado hermano, el tema es bastante amplio, pero yo quisiera ir ya compresionando un poco. Es importante que tú alabes al Señor con gritos, especialmente en tu casa. Está escrito que hay gritos, que hay voces, que hay canciones de júbilo y de salvación en la morada de los justos, de los que han sido justificados. Entonces, amado, mira, por favor, piensa por un momento qué es lo que ha habido en tu casa, qué ha predominado acerca de los gritos. O de repente el silencio, ¿verdad? Lo opuesto. Ya tanto los problemas que poco a poco te has ido apagando, pues despierta, hermano, en el nombre de Jesús. Tú fuiste diseñado y fuiste creado para alabar a Dios. Amén. Y créeme que en la medida que apliquemos fe a la palabra, que obedezcamos la palabra, vamos a seguir viendo cosas portentosas y poderosas de parte del Señor. Amén. Entonces, cuando tú grites al sonido de la trompeta, al sonido del shofar, al sonido de la palabra de Dios, al sonido de la alabanza, los muros van a caer, tenlo por seguro. Amén. Entonces, ya para ir cerrando, amados hermanos, y concluyendo ya el tiempo, pues creo que ha avanzado bastante. Déjame decirte o resumir lo siguiente. La alabanza Shakbach es una alabanza que engloba una serie de expresiones a través de los gritos. Es una alabanza expresada fuertemente, es un fruto de labios que se da y que aún los que están alrededor se dan cuenta. Dicho sea de paso, cuando tú alabas a Dios, aún los inconversos
se asustan y se admiran de lo que Dios ha hecho. Salmo 40, hablando del cántico nuevo. Pacientemente esperé al Señor. Pueda que tú estés ahorita metido en una prueba, como te dije antes, de deudas, de enfermedad, de temor. Yo conozco hermanos amados, cercanos. Hoy me enteré de un caso de una hermana muy amada que dio positivo. Y hablábamos en la tarde, ¿verdad? Pero yo la miraba esperanzada y confiada y fortalecida en el Señor, ¿verdad? Digo yo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Definitivamente Dios está trabajando en los corazones. Y bueno, nuestra vida está en las manos de Él, pero vamos a que tu alabanza no mengue. Y alguna de las ventajas de ese tipo de fruto de labios llamada Shabbat es de que también puedes ministrar a tus hijos. Hay una transferencia de alabanza, hay una activación de alabanza también en ellos. Entonces, lejos de estar gritando otras cosas, amados hermanos, es momento que gritemos las bendiciones y que proclamemos la palabra de Dios a los cuatro vientos en nuestra casa. Amén. Que nuestra casa, en vez de ser un lugar de cautiverio, porque de hecho hasta un montón de memes habían hace un tiempo, ¿no? De que los esposos, ya sácame de acá, ¿va? Mejor métame en la cárcel, conténme otra con la esposa y viceversa, etcétera. Hasta sacaban videos y todo, pero realmente el plan de Dios es que la casa sea un lugar de bendición. Amén. Entonces, la Shabbat, la alabanza Shabbat engloba esas expresiones de gritos. Mencionamos solamente algunos ejemplos, que era traer paz en medio de la tormenta, que las murallas también caen. Entonces, yo te pido que apliquemos fe a la palabra. Amén. Hoy es un día de un retiro de alabanza. Entonces, dejémonos ministrar por los temas, por los siervos y por el Espíritu Santo, en lo que debemos de ser ministrados, ¿sí? Recuerda que el cántico nuevo, hablando ya para finalizar de esto, lo pone Dios, ¿sí? No es un cántico espontáneo, eso es otra cosa. Un cántico improvisado es otra cosa. Yo he escuchado artistas seculares que no son cristianos, cuando por ejemplo agarran Amazing Grace y comienzan ahí a adornar y todo, y suena muy bonito, pero eso no es un cántico nuevo. Hay muchas cosas que Dios tuvo que hacer nuevamente, o que ha hecho nuevamente, por ejemplo, tierra nueva, cielos nuevos, etcétera, un nuevo pacto, etcétera. Y eso no lo podemos aprender, sino que Dios nos lo da, según el Salmo 40, al finalizar un proceso. Él puso entonces en mi boca un cántico nuevo. Verán muchos eso y temerán. Entonces, amado, lo que tú estás viviendo en este momento, Dios tiene el control y Él va a poner una canción nueva que luego vas a poder hacer Shabbat con ese cántico nuevo, y ese es un sello de los que van a ser arrebatados. Entonces, yo quisiera hacer dos invitaciones, dos ministraciones, dos oraciones, si me lo permites. La primera es para los amigos y hermanos que no conocen al Señor o que se alejaron de casa, y que Dios ha permitido este momento, te ha sentado ahí donde tú estás para que escuches esta palabra, y no es en balde. No es casualidad, lo que Dios tiene un proyecto para ti y te quiere bendecir a ti y a tu familia. Entonces voy a pedirte que por favor tú le abras tu corazón al Señor. Él está a la puerta tocando como un caballero, esperando a poder entrar para cenar contigo y para transformar tu vida entera, y no solamente la tuya, sino que la de todos tus hijos. Créeme, cuando uno ve pequeño a sus padres alabar en él cualquier situación, son enseñanzas que quedan sin palabras, solamente con ver las acciones grabadas en el corazón de por vida. Entonces, Dios quiere transformar tu casa. Dios quiere cambiar tu vida. Hay salvación para los tuyos. No estás perdido. Si no le abres tu corazón al Señor, estás perdido. Pero si le das la oportunidad, por así decirlo, mira que Dios más caballero que tenemos. Siendo Dios, está esperando a que tú le hagas la puerta. Entonces quiero pedirte que por favor, si es tu caso, que me acompañes a hacer la siguiente oración. Y tú que ya conoces al Señor, ayúdame a interceder por favor ahí en el nombre del Señor, para que sea Dios quien toque los corazones. Amén. Y si te habías alejado, pues tú sabes a lo que me refiero. Es tiempo de que regreses a casa. Dios está esperando con los brazos abiertos. Amén. Entonces, la primera administración, acompáñame a orar, por favor, amados hermanos, y repite esto conmigo, tú que no le has abierto tu corazón al Señor. Amado Señor, amado Jesús, hoy me presento delante de ti, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, sabiendo que por mis propias fuerzas y por mis propias obras yo no puedo ganar la salvación
Me reconozco un pecador. Reconozco que sin ti no puedo yo hacer nada. Y hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que por favor entres en mí. Opera por favor en mí el milagro, el nuevo nacimiento que tu palabra declara. Anhelo y necesito que transformes mi vida, que transformes la vida de mi familia, que transformes mi casa. A lo mejor mi casa se está destruyendo, se está viniendo abajo. Hoy te pido por favor que entres también en mi casa, que la salvación entre a mi casa, que transformes todo aquello que yo daba por perdido y por destruido. Yo te reconozco como Señor y como mi único Señor y como mi único Salvador. Y te confieso como Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Con esta oración tú le has invitado al Señor a que entre a tu corazón. Y créeme que a partir de hoy las cosas serán totalmente diferentes. Si fue tu caso, por favor, escríbenos, llámanos, déjanos saber para poder orar por ti y poder bendecirte. Ahora déjame orar por los hermanos que de alguna otra manera pues han sido afectados por dardos del enemigo. Y su casa, lejos de ser un lugar de reposo, lo que la Biblia dice, que allá está la vid, en lo más oculto de la casa, hablando de la esposa, que ahí están los olivos, hablando de los hijos. Y de repente se está volviendo un lugar de depresión, de pelea. Déjame orar por ti. Oremos juntos para que Dios transforme esa casa y que nuevamente comience a brotar la alabanza, los cánticos, que haya alegría, que cuando los vecinos te oigan carcajadas, oigan alegría y digan qué está pasando en esa casa. Yo quiero también lo que hay en esa casa. Déjame orar por ti. Hay promesa, hay bendición, hay restauración y tomemos autoridad en el nombre de Jesús. Levanta tu voz ahí donde tú estás y reprende todo aquello que quiere levantarse contra ti en este tiempo. Mientras tanto, tu alabanza Shabbat es perfeccionada. Entonces, oremos juntos, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta y hoy, Señor, aplicamos fe. Venimos creyendo a la palabra y queremos ser perfeccionados, Señor, en alabanza hacia ti, Señor. Yo te pido que por favor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que envíes ángeles a ministrar aquellos que han de real la salvación, Señor, que tú lleves esa libertad, Señor, que se rompa toda atadura que haya, Señor, en los labios, toda piedra que haya tapado cualquier fuente de alabanza que haya en el interior de mis hermanos, que ahora sea destapado el pozo, Señor, para que brote la alabanza nuevamente allá en sus casas, Señor, y en todo lugar, tal como lo hacían en la congregación y aún más, Padre, que se convierta en un lugar de alabanza, Señor, de exaltación tu casa, Señor, la casa de ellos, Señor, que también se convierta en tu casa, Padre Santo, que tu presencia se instale, Señor, que tu trono se instale en medio de los hogares, trayendo restauración de las familias, Padre, alejando la división, trayendo sanidad, alejando la enfermedad, trayendo provisión, alejando la escasez en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que mis hermanos puedan expresar con libertad, con todas sus fuerzas, Padre, la alabanza hacia ti, Señor, y que aún sus hijos sean enseñados por ti, Señor, cuando ellos te alaben, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Anulamos, rompemos, Señor, toda maldición que se ha levantado en contra, Señor. Apagamos todo dardo encendido del maligno que ha querido atacar las mentes en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y enviamos una palabra de sanidad, una palabra de restauración en el nombre poderoso de Jesús. Que el espíritu de Elías, la operación de Elías, que tu Espíritu Santo haga volver los corazones, Padre Santo, de las familias, Padre, para que puedan alabarte y adorarte en unidad en el nombre poderoso de Jesús. Todo acomodamiento, todo cansancio, Señor, ahora lo reprendemos y vienen nuevas fuerzas, Señor. Hemos restaurado el altar familiar y viene fuego nuevo del cielo, Padre Santo, a avivar lo que hay en los hogares, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que se cumpla tu palabra, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, de que en la casa de los que han sido justificados, en la casa de los que son justos por la sangre de Jesús, brote, fluya un río de alabanza para ti, Señor.
un río de salvación, de cantos, de júbilo, de victoria y de salud en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendice los hogares, Señor. Bendice las mesas representadas, Padre Santo. Bendice la vida de mis hermanos y que no haga falta, Señor, primeramente el pan espiritual, pero tampoco el pan físico, material, Señor. Opera milagros de multiplicación. Envía, Señor, a tus ángeles, envía cuervos, envía tus vasos, Señor, para bendecir a tu pueblo y sostenerlo en medio de este tiempo, Padre Santo, para que podamos elevar nuestras alabanzas y declarar lo que tú has hecho, Padre Santo, y adorarte por quien eres y cantarte por lo que has hecho, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol Dr. Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.